Ayer le presentamos reportajes de nuestros corresponsales en diferentes partes del mundo que nos permitieron asomarnos como gente que no es experta en la materia, pero que bueno, sabemos, eso sí, que este es un tema principal, el de la educación. Como periodistas y con nuestros corresponsales en diferentes lugares, nos dimos a la tarea de mostrarle algunas estampas, pinceladas, por ejemplo, de cómo evalúan diferentes modelos de educación en el mundo, y bueno, oímos lo que pasa en Holanda, lo que pasa en Canadá, cómo hay criterios en otros lugares del mundo. Finlandia como el modelo que es muy mencionado por expertos y autoridades en la materia, como exitoso sin duda para un buen esquema de educación. Y en México, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, rechazaron la evaluación universal incluida en la reforma educativa propuesta por el gobierno. La evaluación se está haciendo de manera prácticamente clandestina. Este es, digamos que el miedo que tienen las autoridades ante la reacción de los maestros ante esta circunstancia anómala. Por eso, en este aspecto, quiero ser muy claro. Los procesos de evaluación docente siguen adelante. Ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan. Tenemos tres mandatos fundamentales. Uno es evaluar el sistema educativo nacional, otro es coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y el tercero pues es hacer la evaluación, emitir los lineamientos y las directrices en materia de evaluación, ¿no? Entonces, la estructura orgánica está dividida en esas tres partes. Dentro de todo este escenario, en donde el tema de la educación se ha politizado, los maestros tratamos de entender qué es y para qué nos sirve la evaluación. De acuerdo con Bloom, la evaluación es uno de los tres aspectos de la labor examinadora, siendo los otros dos la medición y la valoración. Sin embargo, durante mucho tiempo se les ha atribuido únicamente el aspecto medidor de los aprendizajes que debe alcanzar un alumno. Bloom definió la evaluación como un intento de valorar las características de los individuos respecto a un ambiente, tarea o situación de carácter particular. Por su parte, Stanley definió la evaluación más ampliamente como un término que incluye todos los procesos y resultados que describen el aprendizaje de los estudiantes, en tanto que Ward y Power añaden que es necesario separar el término evaluación del de medición. La evaluación se define por otro lado como el proceso que valora la evaluación del estudiante hacia los objetivos establecidos e incluye juicios de valor. Vamos ahora con Stennett, que menciona que la evaluación será definida como los métodos utilizados para describir y diferenciar lo aprendido por los estudiantes en el colegio. La evaluación suele tener efecto de rechazo sobre el currículum y los procesos de la enseñanza y del aprendizaje que lo acompañan. La evaluación es un mecanismo que hace funcionar nuestros objetivos educativos como reflejo de los mismos, señala Murphy y Torrance. Hargreaves menciona que la reforma del currículum y de la evaluación es una labor que debería emprender en forma conjunta, coherente y previamente planificada. De otro modo, la reforma de la evaluación se limitará a configurar el currículum por defecto. La evaluación ofrece una tipología que se debe considerar en un momento de evaluar. Por ejemplo, la evaluación se agrupa por su funcionalidad en sumativa y formativa, en normotipo, nomotética, ideográfica, temporalización, inicial, procesual y final. Por sus agentes en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Sin embargo, todo lo que plantean los teóricos mencionados se aleja de la realidad que atraviesa México en lo referente a la evaluación. Lo que yo escribí es que es un país que gasta mucho en evaluación y que los resultados de este costo educativo que tienen los programas de evaluación
no se refleja en un mejoramiento del sistema. Trato de aclarar. Es un país que ha creado direcciones, coordinaciones, institutos de evaluación sin que desaparezca ninguno. Ha contratado gente para cada una de estas unidades y esto ha llevado, por ejemplo, que un alumno hoy de sexto de primaria en México tenga que resolver al año 5 exámenes que directamente provienen de distintas instancias del Estado. ¿Cuáles son sus reflexiones, doctor Andere, sobre el tema? Es una magna pregunta, pero bueno, ahí voy. ¿Dónde nos encontramos desde el año 2000 con la realización de la prueba PISA de la OECD? Y dicha prueba que se ha aplicado en México y el mundo para niños y jóvenes de 15 y 16 años en 3 áreas del conocimiento: matemáticas, lectura y ciencia. Nos ubicamos consistentemente en el último lugar de los miembros de la OCDE, de la OCDE, en estas 3 áreas de conocimiento. Esto nos ubica en el mapa de la educación mundial, digamos, como un sistema educativo fracasado. No estamos en contra de la evaluación, que quede bien claro. No puede ser una evaluación estandarizada porque cada uno de los estados tiene diferentes características y esa evaluación no puede ser única para todos los estados, porque en la parte norte es otra característica, es otras condiciones, pues, y son otras condiciones que tiene el estado de Oaxaca. Para el gobierno federal la evaluación no es más que una calificación cuantitativa, positivista, que se ve reflejado en la estructuración de este Instituto Nacional de Evaluación, con un corte totalmente positivista que habla acerca de listas de control y no de exámenes plurales, de exámenes cerrados. Se habla de una evaluación al final del proceso. Ahora, ¿qué planteamos nosotros como movimiento y como magisterio? El movimiento de Oaxaca planteó precisamente la conformación de un plan alternativo, que es el PTEO, retomando precisamente la filosofía crítica surgida en la Escuela de Frankfurt, también retomando aportes de Paulo Freire, educador y pedagogo brasileño, y también retomando la multiculturalidad y la pluriculturalidad del Estado. De esta manera, nosotros planteamos en 3 momentos precisamente el proceso educativo, que es precisamente la comunalidad, la transformación de nuestra realidad a través de los procesos educativos y una evaluación que sea general, que sea formativa, que no sea cuantitativa, ni evaluadora, ni calificativa, sino que sirva precisamente para detectar nuestros errores como proceso educativo y poder afrontarlos. Recordemos que históricamente las formas de evaluación dominante y públicamente visibles han sido las pruebas estandarizadas, los exámenes externos y las pruebas y exámenes supervisados por los profesores. No olvidemos que estas formas de evaluar frenan los intentos de innovación en aula, aunque el freno también lo ponen las autoridades educativas. Cooks menciona el impacto que tiene el estudiante en las prácticas de evaluación dentro del aula y llama la atención sobre la falta de formación formal de los profesores en técnicas de valoración educativa. Creo que si Cooks conociera el contexto de nuestro país, entendería por qué algunos maestros no conocen las técnicas a las que hace referencia. Por otra parte, estamos viendo el riesgo que representó el olvido de la evaluación por parte de los principales actores educativos. Montimore y Montimore dicen al respecto: el verdadero fracaso puede tener hoy efectos nocivos. El concepto que de sí mismo y de su propia valía tiene el estudiante, que se traduce en un alto índice de alumnos que abandonan los estudios por problemas de disciplina y una disminución de la autoestima. Está claro que son muchos los problemas que permean la evaluación y las demandas son responsabilidad de los gobernantes que encabeza el gobierno federal. Cabría entonces cuestionarnos en nuestra labor como docentes. ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan?
¿Cómo sabré si lo han aprendido? ¿Cuánto valoro yo este aprendizaje? You don't think so, respect it or check it, nigga. That show this shit is over, now I'm grown. Me, I'm full blown, you don't think so, respect it or check it, nigga. If I'm worse when I'm richer, when I'm broke, nigga. Same attitude, you gotta go ahead, smoke, nigga. I'm fucking with a blonde bitch, I got my own fragrance. Power by 50, goddammit, I think I made it. I try to keep it basic, they wanna complicate shit. The feds on my phone, that's why I don't ever say shit. Betray being a friend of me and I'll make you a memory. That 40 Cali barrel get to smoking like a chimney. Niggas sick of pussy shit and me, I'm just a remedy. 03, get rich, nigga, you remember me. Shorty rock her hips, she get to looking like an entree. Bad bitch, fat ass, bouncing it like Beyonce. She saying I'm a diva, I'm a diva. I'm a fucker and leave her, nigga, I don't need her. I was born alone, I die alone. I be in the zone, bitches won't leave me alone. Now that my money's long, little nigga, I've been on my own. Me, I hold a chrome, you don't think so, respect it or check it, nigga. That show this shit is over, now I'm grown. Me, I'm full blown, you don't think so, respect it or check it, nigga. Since a little nigga, I've been on my own. Me, I hold a chrome, you don't think so, respect it or check it, nigga. That show this shit is over, now I'm grown. Me, I'm full blown, you don't think so, respect it or check it, nigga. I pull a hammer out and spank niggas. I pick your style, you got sugar in your tank, nigga. Don't fucking wink at me, I blend in with the best of them. Shooters and robbers, I'm on that Will I Am shit. I black you off for blogging. What the fuck is the problem? Violence isn't the answer. I split your fucking head and get jammed up. Why did you call the cops? Why didn't you say I'm hot? It's been 6 years I've been here on top. You act like I'm an average nigga spitting the average flow. Fucking with average bitches like everywhere that I go. I'm not focused on hoes, I'm focusing on the dough. And I won't talk to you after my next album blow. Since a little nigga, I've been on my own. Me, I hold a chrome, you don't think so, respect it or check it, nigga. That show this shit is over, now I'm grown. Me, I'm full blown, you don't think so, respect it or check it, nigga. Since a little nigga, I've been on my own. Me, I hold a chrome, you don't think so, respect it or check it, nigga. That show this shit is over, now I'm grown. Me, I'm full blown, you don't think so, respect it or check it, nigga. Rest in peace to Michael Jackson.